Peraí. Na janela. É isso? Bien. Só que aí eu não vejo vocês, eu só vejo a minha tela, é isso mesmo? Vocês estão me vendo? Sí, se ve muy bien, se ve muy bien. Tá, então assim, eu não vejo mais vocês, só vou ver a tela do PowerPoint, tá? Posso começar então. São quantos minutos? 20, né? Sí, sí, lo que vos quieras, sí, sí. Tá bom, então. Tá. Boa tarde a todos. Meu nome é Elizabeth de Souza Gomes Souza. O meu orientador é o Tiago Ribeiro. O tema, né, do meu projeto é a prática pedagógica colaborativa entre professores do atendimento educacional especializado, AE, e professores regentes de turma. A educação bilíngue de surdos com deficiências múltiplas em foco. Bien. O começo dessa história. Bom, eu escolhi essa imagem porque é o começo realmente para ingressar na educação de surdos e conhecer, né, os surdos, Libras, enfim, foi bem parecido com essa imagem. Não foi um começo muito fácil, não foi um caminho, assim, um terreno plano a caminhar. Foram muitas etapas, foi bem difícil. Eu já conhecia, sabia, né, da língua de sinais brasileira, tenho pessoas na família que já tinham contato com surdos, mas nunca houve o interesse da minha parte, até então. E no momento, até no projeto, né, escrito que eu enviei, eu venho relatando isso, no momento que eu tive uma experiência com um surdo no local de trabalho, que ele chegou para falar comigo, e eu não consegui entender o que ele queria dizer, aquilo me incomodou. Me incomodou a tal ponto de eu querer me expressar para ele, entender o que ele estava dizendo, e eu não conseguia. E aí foi quando eu fui buscar adentrar nesse universo, né, o que era a surdez, a comunidade surda e o que era a língua de sinais. E aí eu comecei a investigar e me interessar. E foi bem difícil, porque eu achava a língua de sinais muito difícil, achava que eu não queria conseguir me comunicar com eles, mas houve um processo e eu fui passando por esse processo. Se tiver rápido, vocês me falam, tá? Para que vocês possam entender. Ujú. Tá? Elizabeth, una cosa, eh, Sim. quizás sea interesante, y esto también va para Luciano y para Eric, que en una primera parte del proyecto, esto que vos decís que cuál es el comienzo de esta historia, que aparezca un apartado dedicado a lo que nosotros llamamos la historia natural de la investigación. Es decir, desde dónde parten ustedes, cuáles son sus intereses y cuál es la historia de ustedes con este tema. ¿Por qué esto? ¿Por qué consideramos que es importante? Consideramos que es importante porque en realidad tiene que ver con la propia situacionalidad del objeto de estudio. Es decir, uno no llega porque sí, ¿no? al tema objeto de trabajo, sino que tiene una historia en nosotros mismos. Entonces, la historia natural de la investigación lo que recupera es esto. ¿Desde dónde? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido que tiene para ustedes? Si lo han venido trabajando en otros trabajos de investigación, si de dónde proviene el interés. Digo, esto que nosotros llamamos la historia natural de la investigación es importante porque en realidad da cuenta de que un tema de investigación no surge de la nada, sino que en realidad tiene sentido para nosotros mismos. Entonces, Sim. quizás esto que vos decís como el comienzo de esta historia, ¿no? Que tiene que ver con tu trabajo, con la educación de Surdos. sordos, de zurdos, ¿no? Sería, forme parte forme parte de la historia natural de la investigación. Sim. Aí isso eu trago no projeto escrito, tá? Que eu enviei. Bien. O resumo, né? O presente projeto da pesquisa pretende compreender como tem se desenvolvido a prática pedagógica entre o professor do atendimento educacional especializado, o AE,
e o professor regente com estudantes surdos com deficiências múltiplas no Ensino Fundamental 1, no Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. As palavras-chave, né? O AEE, múltiplas deficiências, práticas pedagógicas e narrativas. E aí foi a partir, né, de adentrar nesse universo do surdo, conhecer, me interessar e estar imersa, né, nessa comunidade, que eu pude entender que naquele momento, a partir daquele momento, né, que eu tive, como eu expliquei, com essa pessoa no local de trabalho, eu comecei a me sentir, aí vou ter uma outra imagem que vocês podem observar, na verdade, livre, porque eu estava muito presa e achava que aquele universo não, eu não pertencia àquele universo e que não conseguiria. Quando eu via as pessoas conversando com surdo e dizendo, né, que trabalhavam na educação de surdos, eu achava que eu não era capaz, na verdade, até aquele momento. E aí foi quando eu comecei a entender e entrei na verdade, nesse universo. A introdução, né? De acordo com o Sertor, as experiências particulares, solidariedades e lutas organizam o espaço onde essas narrações abrem um caminho. Os meus pensamentos se direcionaram em busca de um enfrentamento contra toda a dominação de poder exercida sobre a minha vida. Por que eu trago essa reflexão de Sertor, né? Porque, na verdade, também está dentro do projeto, na minha introdução. Desde muito nova, muito pequena, né, eu fui oprimida, na verdade, né? E entendia até então, até a fase adulta, que eu não tinha direito de estar na universidade, né? Que a universidade não era para mim e que aquele direito não era um direito meu, que pertencia à minha vida. E muitos, né, muitos também ao meu redor entraram na fase adulta e já entrando na vida o quê? Do trabalho, para ajudar a família, enfim, para condições de vida mesmo. E eu também achava que aquela era a minha vida até então. Até que eu descobri, né, nesse momento, como eu falei, trabalhando e tendo contato com esse surdo, que não precisava ser assim, que existia uma oportunidade, que foi a partir daquele momento que eu percebi que essa oportunidade também pertencia a mim. E aí muitas pessoas, até chegar aqui, ainda perguntam até hoje, né? Como você conseguiu? Né? Como você conseguiu terminar o mestrado, entrar no doutorado? Foi difícil? Como está sendo? Então, foram muitas indagações de muitas pessoas, porque até aquele momento eu achava que eu não poderia também fazer parte disso. Problema, né? Nessa perspectiva, o maior desafio é a acessibilidade linguística, uma vez que a maioria das informações é vinculada em língua portuguesa, desconsiderando as minorias linguísticas. A comunidade surda é uma minoria linguística que possui suas particularidades linguísticas e culturais. Há uma enorme carência de materiais didáticos adequados, impossibilitando a clareza do conteúdo e aprofundamento. Sendo assim, é fundamental pensar na elaboração de materiais bilíngues. Então, desde quando eu entrei, tá, na educação de surdos, eu pude perceber através das pesquisas essa carência de materiais bilíngues. E essa carência, assim, ela melhorou, ela vem numa trajetória evolutiva, mas existe ainda uma carência muito grande. E quando a gente fala do surdo com múltiplas deficiências, é maior ainda. E aí, quando eu trago essa segunda consideração, né, falando, levando em consideração que o AE começa a fazer parte da instituição, que é do INES, a partir de 2022, temos caminhado em busca de possibilidades para atender as demandas dos alunos surdos com múltiplas deficiências. Tais experiências irão proporcionar visibilidade dos saberes e fazeres docentes e a construção de práticas pedagógicas neste percurso. Por quê? É difícil trabalhar com duas línguas, sim. É difícil quando você recebe uma criança numa turma que ela vem, né, para a comunidade sem ter acesso à sua língua. Ela começa a entender o que é Libras, língua de sinais, tardiamente, e nós ainda recebemos essas crianças com múltiplas deficiências.
Então, assim, o professor regente, o professor do AE, ele tem que estar em colaboração para entender essa criança e trabalhar com essa criança. Então, assim, são pontos que são bem relevantes na pesquisa. As perguntas. Elizabeth, Sim. una cuestión, o dos cuestiones, tres en realidad. La primera, vos vas a estar trabajando con ¿cuántos docentes? Os docentes regentes e docentes do AE. Son dos. Não, no caso, são duas classes, né? Os regentes de turmas e AE, mas não tem ainda uma quantidade específica que Bien, será entrevistada ou narrado, né? As práticas. bien. La pregunta es, ¿no tienen el sentido del trabajo o de la investigación, no está vinculado a comparar uno y otro, ¿no? La intención Não, no não, es la comparabilidad. não é Bien. comparar. Na Bueno, verdade, claro, tengan cuidado con esto, porque en realidad nosotros no pretendemos ejercer o llevar adelante ningún ejercicio de comparabilidad, ¿no? Digo, nosotros podemos tomar como criterio la selección de un grupo de docentes, o puede ser uno solo, pero, o dos, pero en realidad el criterio no es un criterio de comparabilidad que perseguimos, ¿no? Sino que en realidad es un criterio de llegar a los mayores niveles de profundización en esas vidas, ¿no? O en esas prácticas pedagógicas. Esta es la primera cuestión. Tener cuidado con esto, que en la redacción, ¿sí? No quede como que lo que vamos a hacer es una comparación, sino que la selección tiene que ver con una selección, digamos, que establece algunos criterios y que esos criterios implican la selección de docentes que trabajan con un profesor de educación especial y con otro de zurdos, ¿no? Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es el trabajo que vos acabas de decir, que implica dar visibilidad a los saberes docentes, ¿no? A saberes docentes que tienen que ver, ¿no? Con la construcción de prácticas pedagógicas para estos contextos y para estas situacionalidades. Ahí, digo, no perder de vista también que desde dónde vas a hacer el estudio. ¿Te interesan los profesores, ¿no? Y el regente, digamos, o te interesan los estudiantes? Esto implica, ¿te interesa el aprendizaje o te interesa la enseñanza? ¿No? Digo, lo miramos desde los estudiantes porque vas a estar trabajando, ¿no? Con esta construcción de prácticas pedagógicas, entendiendo siempre que uno y otro necesariamente coexisten y que sin uno no estaría el otro. Eso lo entendemos claramente. Ahora, la cuestión es desde dónde nosotros lo vamos a prestar más atención. Si ustedes me preguntan a mí, yo prefiero siempre trabajar con cuestiones que están vinculadas a la enseñanza y no tanto al aprendizaje, porque eso requiere de otro tipo de saberes y de otro tipo de especializaciones que están más vinculadas al campo psicológico, ¿no? A la psicología del aprendizaje y en términos del trabajo con discapacidad, digamos, también tiene otros componentes. Entonces, tener en cuenta esto también. ¿Desde dónde vas a prestar más atención vos en tu investigación? ¿Desde la enseñanza o desde el aprendizaje? Según lo que vos estás planteando, pareciera que es más desde la enseñanza. Digo, no perder de vista esto. Y la tercera cuestión que te quería decir es el trabajo, digamos, vos dijiste que partís de la analítica de Michel Desserteau, ¿no? Con toda la cuestión vinculada a las cotidianeidades y la manera en la cual, ¿no? Aparece lo cotidiano, el detalle, ¿no? En el campo de la investigación social, o la importancia que tiene esto en el campo de la vida, ¿no? Ahí también yo diría no perder de vista en el establecimiento, ¿no? de las relaciones que tienen que ver con las prácticas pedagógicas, la cuestión biográfica.
Digo, a mí me parece, como bien vos lo dijiste, ¿no? Cuando empezaste a presentar tu proyecto, que en realidad esto tiene una historia, y que esa historia que tiene, es una historia que tiene que ver con vos fundamentalmente, ¿no? Nosotros elegimos un tema de investigación porque biográficamente hay algo que nos pica, ¿no? Hay algo que nos pica, hay algo que nos duele, hay algo en nuestra vida que nos lleva de alguna manera a volver sobre esas marcas. Entonces, en este punto, trabajar las prácticas pedagógicas, desde mi perspectiva, no es solo centrarse en una descriptiva o una analítica o una interpretación acerca de las prácticas que narran otros acerca de sus propias prácticas, sino que en realidad tiene que ver con cómo biográficamente se construye eso. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Esto que estoy queriendo decir es que nosotros construimos sentido de nuestra práctica de la misma manera que construimos sentido de nuestra vida, y que en la práctica ponemos en juego nuestra propia vida. Entonces, no podemos hacer análisis de prácticas si en realidad no metemos a ese sujeto en el mundo, ¿no? Y en su vida. Digo, yo no separo la vida de la profesión, la vida de la práctica, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay como un tiempo, que es el tiempo de la larga duración, que implica no solamente pensar en términos, por ejemplo, la profesión docente solo en términos de la profesión, la práctica solo en términos de la práctica, sino lo que sea la profesión, lo que sea la práctica, o cualquier cuestión que yo vaya a abordar en términos de la vida de los sujetos. Entonces, prestar atención a esto, prestar atención a esta idea de desde dónde vas a trabajar más vos y de la enseñanza o del aprendizaje, entendiendo que vas a trabajar con prácticas pedagógicas, ¿no? Y sumándole otro componente más, que es el componente de discapacidad, ¿no? De estar trabajando el tema de la discapacidad. Esa es la primera cuestión. La segunda, trabajar lo de Sartor, cómo abordamos, digamos, esta cuestión más de los cotidianos en términos de la práctica, y cómo integramos acá lo biográfico. Me parece que es central, y más para el trabajo con estas modalidades, ¿no? Que son las modalidades, yo diría, casi más complejas del sistema escolar, ¿no? Bien, Tá. Pode continuar? sí, sí, vamos, seguimos. Tá. Perguntas, né? O que narram os professores sobre a prática pedagógica desenvolvida entre docentes do AE e regentes de estudantes surdos com deficiências múltiplas? Que saberes e fazeres revelam as práticas pedagógicas narradas do professor do AE com estudantes surdos com deficiências múltiplas? Como atuam pedagogicamente professores do AE e professores regentes para atender o aluno surdo com múltiplas deficiências? E que ensinamentos, as experiências e narrativas de professores regentes e do AE com estudantes surdos com múltiplas deficiências nos dão, no sentido de pensar essa prática singular? Essas perguntas, né, elas foram elaboradas pensando justamente esse professor regente de turma, que ele também é professor de surdos, só que esse professor de surdo, ele está acostumado a lidar com um surdo, na verdade, que tem a questão linguística. E quando a gente chega hoje na sala de aula, a maioria das crianças surdas que chegam no instituto tem múltiplas deficiências. E aí é quando entra esse professor do AEE, né, em colaboração com esse professor da turma, para entender esse estudante e como, né, trabalhar com esse estudante. Então, essas Ah, bien. perguntas, essas perguntas são baseadas nesses dois profissionais que trabalham numa mesma sala, né, e com crianças que chegam dessa forma, a questão linguística y múltiples deficiencias, para Bien. pensar eso. Están bien. Las preguntas están bien, pero vuelvo a lo mismo que te dije recién. Esa narrativa que tienen los profesores sobre esas prácticas pedagógicas no solamente están ancladas, ¿no? O están agarradas en la práctica docente, sino que tienen que ver con cuestiones biográficas.
Digo, no te olvides de esto, de esas cuestiones biográficas, ¿sí? Que de alguna manera trasuntan la práctica pedagógica, ¿sí? Porque Uhum. vos, digamos, centrarte en la práctica solamente, creo yo, que es perder de vista todos los otros componentes que tienen que ver con la vida de los profesores. Aí ele vai trazer, no caso, essa prática pedagógica com a sua biografia, na verdade, a sua narrativa, né? Ajá, De mundo, de cultura, de vivência, do dia a dia também. Ele vai trazer essas questões, na verdade, né? bien, Tá? bien. Passar. Os objetivos, né? O objetivo geral: cartografar experiências e práticas narradas por docentes regentes e do AE sobre a atuação pedagógica com estudantes surdos com deficiências múltiplas no INES. Os específicos, né? Documentar saberes e fazeres docentes narrados a respeito do trabalho pedagógico com estudantes surdos com múltiplas deficiências no INES, problematizar a atuação de docentes regentes e do AE para alunos surdos com múltiplas deficiências no INES e inventariar estratégias, modos e maneiras de atuar com estudantes surdos com deficiências múltiplas também. Tá? Esses objetivos eles estão interligados às perguntas, né? A gente vai estar cartografando, documentando, problematizando essas questões que vão envolver também essas perguntas. Sí, quizás en los objetivos, si volvemos volver para atrás, Sim. Quer que volte? al objetivo, sí, a los objetivos. Só um minuto. Pronto. Quizás el objetivo que tiene que ver más con inventariar las estrategias, yo lo pondría como primer objetivo, porque es como como un inventario, ¿no? Después pondría el de documentar y después pondría problematizar. Tá. Então, inventariar como o primeiro, né? Ajá. ¿Se Ok. entiende? Porque es un objetivo como más descriptivo. El de documentar es un objetivo más vinculado al trabajo con lo narrativo. Y el Uhum. problematizar, ahí podrías integrar todo lo biográfico. Tá, ok. Já fiz aqui a anotação. Finalmente, para hacer que en tu trabajo cartografiar las experiencias, ¿no? Y las prácticas Uhum. narradas por los docentes y los docentes regentes sobre la actuación pedagógica con estudiantes sordos. Está bien el proyecto, está muy bien. Yo Aham. cambiaría el orden de los objetivos específicos. Ah, tá. Ok. O marco teórico ele está em construção, tá? Com a interação entre os sujeitos e os fazeres também no cotidiano, né? Trazendo a conversa com os praticantes nesse caminho, seguimos com alguns pesquisadores, né? Andrade, Ribeiro, Souza, Sampaio, Sertor, Fiore, Lírio, Ferraço, Zacu, Coutinho, Alves e Garcia, Hux, entre outros, né? Assim, venho fazendo as leituras e os resumos, guardando, né, esses arquivos para estar utilizando no decorrer da pesquisa alguns autores e a gente está ainda em construção. E aí eu trago uma citação que é segundo a Nívia Andrade, que ela fala assim: a narrativa é, portanto, uma forma de espalhar nossas conversas, nossas experiências, porque queremos ser ouvidas, meditar em escolhas, como qual narrativa se discutir, qual é o mais importante, que critérios foram usados. Essas foram algumas perguntas que eu mesma, como aluna, professora e pesquisadora, fiz. E o mais importante, o que trazem as escutas e as falas. Aí eu trago aqui um pedaço de uma conversa de Coutinho, que eu achei. Não, daqui não, está mais embaixo, o marco metodológico, mas eu vou falar sobre Coutinho também. O marco teórico de autores que traz as narrativas, conversas, diálogos para pesquisas,
não coleta de dados. Eles produzem olhando, ouvindo coisas que aparentemente não possuem nenhuma importância para o outro. Né? Além desses autores que são do cotidiano, né, e que vai trazer uma forte referência também acerca da metodologia, existem outros também que eu estou fazendo a leitura e que a gente vai estar colocando mais à frente no projeto. O Bien, metodológico, sim. ahí tiene que haber autores específicos del componente lingüístico, esto está claro, que tienen que ir por ahí, Sim. autores específicos que tienen que ver con el campo pedagógico y la construcción de sentido de las prácticas pedagógicas, Uhum. y autores específicos del campo de la narrativa y de la investigación narrativa, que es por Do donde campo. ahora creo que ahora tenés que avanzar sobre eso, ¿no? Sobre avanzar en cuál es el marco, ¿no? Que de alguna manera constituye tu mirada sobre el objeto de trabajo. Sim, no campo específico, né, eu tenho lido bastante sobre o Carlos Schley, né, que é um clássico Ajá, da educação de surdos. Eu tenho lido muito sobre Schley, tem o próprio Tiago Ribeiro também vem falando dessa questão da diferença dentro do campo da surdez. A Solange Rocha, tem alguns autores surdos também, né? Regina bien, Leite Campelo, em alguns autores que falam dessa linguística, mas eu não trouxe nesse momento ali dentro do arquivo, porque fica muita quantidade de autores. Mas a gente já tem lido e feito essa separação também, tá? bien, bien, muy bien. O marco metodológico, né? Os movimentos da pesquisa são tecidos através de conversas com aquilo que nos é dado a cada dia, né? Como narra Sertor, ou que nos cabe a partilha. O texto não apresenta somente escritos que farão parte de uma conclusão de um trabalho acadêmico, mas descreve modos de viver, interpretar o mundo de sujeitos se reinventando ao longo do caminho. Os encontros entre os professores serão momentos vividos presencialmente, com gravação de vídeos e conversas nos momentos de planejamento, durante o café, pelos corredores, nas entradas e saídas, gerando potências nesse percurso. Segundo Coutinho, a conversa é o meio de encontrar o que ainda não sei. Aquilo que você já sabe não interessa. Um olhar para entender a prática e seus praticantes no universo dos cotidianos. Nessa perspectiva, me refiro a um olhar para as incertezas, no qual o cotidiano mergulha em busca incesante. E aqui Bien. algumas referências. Lo que habría que hacer ahora sería, bien, vos tenés una descriptiva amplia de cómo querés hacer tu trabajo de campo. Lo que habría que hacer ahora es darle una coherencia en términos de como si fueran etapas de la investigación, ¿no? En términos de para cada objetivo, con qué instrumentos vos vas a trabajar. Es decir, si nosotros pensamos que los objetivos particulares pueden llegar a ser etapas de la investigación, lo podemos mirar como etapas de la investigación, pues decir, bueno, para la etapa uno voy a utilizar tal instrumento, con tales profesores, ¿sí? En qué momento, cuáles son los criterios de selección, cuál es el contexto. Para el objetivo 2 voy a trabajar con tal otro instrumento para recuperar tal información, y con el objetivo 3 tal instrumento y tal instrumento. Es decir, de manera tal de poder marcar o poder ver la coherencia entre qué y qué. El objetivo general, ¿sí? O la pregunta general, el objetivo general, los objetivos, las preguntas específicas y los objetivos específicos, y después la manera en que conectan los objetivos específicos con las etapas de la investigación. Y a cada etapa le corresponden determinados instrumentos. Es decir, no pretendemos o no queremos que aparezca la metodología descripta de manera general, sino que bien específicamente nos digan qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Esa es una manera de ordenar el proyecto. Porque si yo tengo muy abierta la metodología, el problema que tengo es que no sé cuándo, en qué momento, con qué sujetos y qué instrumentos van a ser los que voy a ir trabajando. ¿Se entiende? Entendiendo siempre que
¿Los instrumentos para qué nos sirven? Para construir el dato. Los instrumentos nos sirven para ir a buscar el dato. Si no tenemos ordenado esto, es muy difícil después hacer el trabajo de campo. Pues yo puedo decir, analizo, hago etnografía de los pasillos, la sala de profesores, las charlas en la cafetería. Bueno, yo puedo hacer todo Uhum. esto, pero tengo que decir cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, en qué contexto lo voy a hacer, con qué profesores lo voy a hacer, qué voy a ir a mirar. Tengo que tener muy claro eso, ¿sí? Deixa, Para estar ordenado. Entonces, yo estoy ordenado y sé que voy a ir a ver tal cosa en un momento de un corte que haya en la escuela, un corte, digamos, de un recreo o un momento de distensión. Ahora, yo tengo que saber qué es lo que voy a ir a ver. Sabiendo lo que voy a ir a ver, después puedo analizar qué pasan otras cosas. ¿Se entiende? Porque si no, es muy complejo hacer el trabajo de ir a buscar la información, ¿no? Y no tener claro desde dónde hacerlo, qué buscar y para qué buscarlo. Entonces, deixa, creo que el objetivo tuyo ahora son dos objetivos centrales. El primero, avanzar en el marco teórico, ¿no? De alguna manera en el marco de referencia tuya conceptual para el proyecto y definir claramente la estructura metodológica. Es decir, para este objetivo, ¿con qué instrumentos vas a trabajar? ¿En qué momento? ¿Con qué sujetos? ¿No? Digamos, ¿qué vas a ir a buscar y cómo lo vas a ir a buscar? ¿Cómo vas a hacer el análisis de esa información? ¿Cómo vas a validarla? En este tipo de investigaciones son los propios actores los que validan la investigación, ¿no? Pero hay que ponerlo. Entonces, yo te diría que está bien el título, está bien los objetivos, las preguntas. Presta atención a estos comentarios que te hice con respecto al uso de lo biográfico. Presta atención a esta cuestión de si te vas a centrar más en la enseñanza o en el aprendizaje para no perderte. Y presta atención al armado de el marco teórico y de la estructura metodológica, ¿no? Y es esto que les dije yo hace un momento. Sin proyecto no hay tesis, pero tampoco hay tesis sin trabajo de campo. Y el trabajo de campo tiene que ser muy sólido, tiene que ser muy cuidado, tiene que ser muy riguroso. Es un trabajo que requiere, ¿sí? De una coherencia, de una sistematicidad, de una rigurosidad, ¿sí? Que quizás otro tipo de metodologías no la tengan de esta manera. Entonces, avanzar con esto para poder terminar el proyecto. deixa eu só fazer uma pergunta e ver se eu entendi corretamente. Os objetivos, exemplo, o objetivo que eu trago problematizar, né? Um exemplo, vou problematizar. Em qual momento eu vou problematizar? Numa conversa marcada, um exemplo, combinada uma vez por semana com a professora regente. Essa conversa vai acontecer na sala de professores, os instrumentos que eu vou utilizar, gravação, e vou estar narrando também, Exacto, escrevendo no exacto. diário. ¿Qué vas a hacer? Isso. ¿Vas a hacer una entrevista? ¿Qué tipo de entrevista vas a hacer? ¿Una entrevista Aham. biográfica? ¿Una entrevista focalizada en algún tema particular? Bueno, todas esas cuestiones tienen que estar bien claras en el proyecto, Então, para ¿no? cada Que la objetivo. metodología no esté abierta, sino que esté lo más cerrado posible para que cuando vos te encuentres en el trabajo de campo puedas flexibilizar después tu mirada. Então, para cada objetivo, eu vou ter que narrar, né, o que eu fiz, quando fiz e como fiz, correto? É isso Exacto. mesmo? Ligando, é claro, né, as perguntas que eu tenho dentro do projeto que eu já trago também, que fala justamente sempre com foco nesse estudante surdo com múltiplas deficiências, né? E essa Bien. relação do professor regente, que é de surdos, e professor do AE, que também é de surdos, mas com foco na múltipla deficiência. Isso mesmo, né? Bien, perfecto. Sí, por ahí. Então, Yo te diría que hay que avanzar por ahí, Elizabeth. tá bom, então. ¿No? Tá. Muy bien, E muy aí é bien. só referência no final bibliográfica mesmo.
Perfecto. Y ¿Ah? tu director va a ser Tiago. Oi? Tu director, tu tutor de la tesis va a ser Tiago. Não estou compreendendo. Si tu director va a ser Tiago Ribeiro. É isso, Thiago Ok, Ribeiro. Meu áudio bien, aqui está muito ruim do coisa. Vou até muy aumentar. É bien, isso mesmo, é Thiago Ribeiro, muy tá? bien, muy bien, Então, perfecto. Muy bien, aí agora eu posso interromper, né? Peraí. Já acabou, eu posso então interromper o compartilhamento, correto? bien, Pode. Tá. muy bien, muy bien, muy buen trabajo. Muy buen trabajo y bien interesante. Eric, ¿querés vos? Bueno, Así se me acostumbra Vuelvo otra vez un ratito al español y después... muy bien. Voy a compartir. Se ve, ¿verdad? Bueno, está claro que las cosas más o menos que estuvimos charlando con Eli recién también van para los dos, ¿no? Van para, digamos que la idea es que sirvan, que le vayan sirviendo a los dos. Sí, yo a medida que iba a esa conversación también estaba pensando en esta presentación, que probablemente van a haber comentarios similares en algunas cosas. La idea, el título es Currículum oculto y desobediencias, narrativas cotidianas de estudiantes de un liceo de enseñanza media técnico profesional. Y agregué rupturas, fugas e indisciplinas, aparatos de Ajá. desaprendizaje de la subalternación. Opa, bien. La historia natural, brevemente. Yo llevo 16 años trabajando temas de convivencia escolar en los colegios. Y desde hace unos 5 años atrás, parte de mis intereses profesionales y dedicación de tiempo derivó en parte a temas de currículum. Y paulatinamente se me fueron mezclando esas aguas. Sobre todo después del año 2016 que yo hice un magíster y en el examen un profesor me preguntó que en mi tesis estaba la idea de que a convivir se aprende y me preguntó entonces cómo se enseña. Y desde ese día no me he podido olvidar de esa pregunta y he tratado de encontrar fundamentos teóricos y prácticos para poder responderla. En ese afán derivé y me interesó a profundizar en temas de currículum oculto, como una especie de estrategia, de base, de fundamento para poder ir reflexionando o tensionando las cotidianidades de la convivencia finalmente. ¿Sí? Eso es como la explicación breve. Tiene varios caminos, entre ellos postulaciones a trabajo, participación en elaboración de política pública, etcétera. ¿Mm? Por ahí va. Eh, Parto de una idea que tiene que ver con el currículum como currere. Esto es algo que ocurre, un debate de los años 70 en Estados Unidos, Pinar fundamentalmente. Y lo que me interesó ahí desde esa postura, desde ese enfoque, desde esa mirada, el tema de la inclusión de lo biográfico. Y efectivamente hablar de currículum es hablar de biografía y de autobiografía también. Eh, y ahí encontré como un anclaje, como una especie de sustento, de primer apoyo en esta idea de abordar el tema de la ideología, la cultura, la formación moral, desde la perspectiva de lo biográfico, ¿sí? Desde la perspectiva del currículum como una experiencia, como una biografía, ¿ya? Y ahí me pareció que el tema del currículum oculto me permitía tener este como disfraz para analizar cuestiones que en general nunca se analizan o se analizan desde un enfoques bien tradicionales o psicologistas o etcétera, etcétera, etcétera. Y
y me interesaba abordar fundamentalmente también el tema desde lo cotidiano, relatos desde lo cotidiano. Ahí incorporé a autores como Giannini, Jenny Asael, Wolf. Desertó también. Me parece que ahí también hay una base en torno al debate de lo cotidiano fundamental. Ujú. Y también incorporar aquí el fenómeno de los mecanismos de interacción, lo normativo, un poco de velar eso escolarizado, que los componentes de esa construcción de lo escolarizado. ¿Sí? ¿Algo me querías decir, Luis? No, lo que te quería decir, mira, son dos cosas que dijiste. Hay una que dijiste al pasar, me parece al inicio, que me pareció interesante, y que vuelvo a verla ahora marcada en tu placa, que tiene que ver con lo biográfico y el autobiográfico. En realidad creo que está asociada. Lo primero que dijiste es tu experiencia en política pública, dijiste en algún momento y todo, digamos, cómo lo has vivido, ¿no? Lo de la maestría, la pregunta de la maestría y después que has llevado adelante desde diferentes lugares, digamos, digamos, la problematización acerca de estas cuestiones. Y volver sobre esto en esta idea de pensar al currículum, ¿no? Desde esta perspectiva biográfica, autobiográfica y como experiencia. Me parece que ahí hay una clave bien interesante de la que no tenés que olvidarte, que es no solamente trabajarlo desde lo biográfico, sino desde lo autobiográfico también, con lo cual me parece que en tu trabajo tiene que haber un fuerte componente autobiográfico. Digo, no te olvides de esto, porque en realidad implica volver sobre algo, ¿no? Que los teóricos del currículum han trabajado mucho, que es el currículum, la diferencia, ¿no? Entre el currículum prescripto y el vivido, y el real y el vivido, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo cada uno lo vive también, ¿no? Que no tiene en muchos casos mucho que ver con el currículum escrito, ¿no? Esto, bueno, mucho ha escrito Jackson acerca de esto desde que escribió La vida en las aulas. Entonces, nada, me parece que por ahí tenés que ir, me parece que hay una pista bien interesante. Yo no sé si hay tantas investigaciones acerca del currículum vivido, del currículum, digamos, en Oh, términos biográficos y autobiográficos. Me parece que ahí puede haber un aporte bien interesante. Los mm, estudios curriculares está claro que se están haciendo lugar, digamos, en el campo no solo de la didáctica, sino que han intentado, digamos, separarse de la didáctica y tener su propia vida, ¿no? Pero me parece que avanzar sobre la construcción biográfica y autobiográfica del currículum en términos experienciales me parece interesante. No solo narrada, ¿no? Y no solo el currículum narrado, sino narrado en términos biográficos, que es otra mm, cosa, ¿no? Porque sí. está la vida ahí. Y me parece que este contenido que está ligado a lo que vos llamás la convivencia, que podría tener yo cuando lo empezaste a jugar un poco con esto, pensé primero en aquello que estaba ligado a la ciudadanía, ¿no? Pero no es solo la ciudadanía, Mm, es más que la ciudadanía, la convivio, digo, esto digamos, está más cercana a la idea agambeniana de comunidad, si se quiere, ¿no? Lo de convivencia. Entonces me parece que ir sobre lo biográfico y en este punto cruzarlo con lo autobiográfico, me parece que puede ser bien potente en el trabajo, bien sí, interesante. y como bien tú dices, esta idea de lo convivencial tiene varias capas. Y Ajá, de hecho esto ha sido expresado en toda Latinoamérica a través de la política pública, porque los temas de ciudadanía, de participación y comunidad son alojados bajo este membrete, digamos. sí, 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 claro. Y, y no se profundiza demasiado sobre temas como de la cultura o el tema de la ideología, etcétera. Me parece bien interesante. Bueno, Sí, ahí en ideología y cultura tenés a Giroud, McLaren, digamos, toda la línea de los críticos más radicalizados, digamos, entran a jugar con esto, ¿no? sí, sí, pues, ese fenómeno de tensión, por eso me interesó también el fenómeno de la ruptura,
de la ruptura de eso escolarizado prescriptivo, de la más mínima hasta la más grosera, digamos, no hay Ajá. una... Porque pone en tensión de alguna manera eso que a veces es como obvio, pero yo recuerdo que cuando estudié filosofía, el primer año tuve lógica, y una de las primeras cosas que distinguimos es que lo lógico, lo evidente y lo obvio no necesariamente son lo mismo. Claro, Y en claro. ese sentido, la idea de currículum oculto me empezó a fascinar. Me Está empezó bueno. a fascinar por ese juego que tiene, esto es como un juego del mundo griego también, en el minuto que tú lo dices, Deja de ser pierde, oculto. Deja de claro, ser oculto. pierde su condición oculta. Entonces hay una Sí, sí, magia ahí está que es bueno. interesante. Mm. Está bueno discutir el concepto también. Me Sí, gusta. Está me bueno. interesa, porque Bien, bien. Juan oculto, una tensión con lo explícito. Ajá. Y, Está y esto se bueno. cruzó con un texto que leímos este año, que tiene que ver con el fenómeno del desaprendizaje. Esta idea de un fenómeno que no es reemplazar, y como bien lo leí en un texto, no es reemplazar un conocimiento por otro, sino que es generar un aprendizaje nuevo Ajá. a propósito de una cuestión que podría estar mal, podría estar bien, pero de la cual no me siento parte, de algún modo. Ajá. Un desaprender. Está bueno. Sí. Sí, Sí, como sí, en me esa idea. gusta. Está bien pensada. Lo que digo es esto, no dejes de tener en cuenta lo bio y lo auto, que me parece que es central ahí. Sí, sí. Bueno, esta lámina como que un poco profundiza en esta misma idea y la voy a pasar un poco, porque tiene que ver más bien con este juego entre lo intencionado, lo no intencionado, Ajá. lo experienciado, lo cotidiano, Claro, etcétera. porque ahí si vos pensás en el currículum prescripto, tiene una intencionalidad, ¿no? Digo, Claro, hay intencionalidades como más claras. Ahora, el claro. oculto también tiene intencionalidad y sin embargo aparece como oculto y bueno, hay que ver qué pasa ahí, ¿no? En esa cultura escolar y cómo esto se pone de manifiesto. Está bueno pensarlo así. Eh, sí. Bueno, esto mismo. Y a propósito de eso, y como yo dije, ¿dónde podríamos mirar esto? Porque también hay un relato que es la anunciación de los sujetos, pero también hay otros relatos que están apareciendo, como bien tú lo indicas, en la cotidianidad de la escuela, el horario, el mobiliario, los espacios, la apropiación de los sujetos que hacen de esa misma subjetivación de los espacios. Y puse aquí cuestiones que me interesaban, como indagar, artefactos como el uniforme, los juguetes, los juegos. Mi experiencia en la escuela y en los liceos es que siempre hay juegos de moda, algunos trascienden, otros no, van, vuelven, van representando también un imaginario. Las temporalidades, la actividad institucional, la fractura, y aquí puse una cuestión que me ha dado, también fue parte de la motivación, el tema de la cimarra. Entiendo que en Argentina le llaman la rata, Ajá, eh, la rata. Sí, sí, hacerse la rata. hacerse Sí. la rata. En Brasil no tengo antecedentes de cómo le dirán, eso de faltar a clase, de huir. Eh, y también hay un poco a propósito de relatos de amigos que decían haber aprendido muchas cuestiones en esas instancias de vagar por la Sí, ciudad claro, claro. y que son parte son como una cuestión no escolarizada, pero vinculada a la escolarización, porque no, si no hay día de clase no es cimarra, no es fuga, etcétera. ¿Sí? No sé si me explico. Sí, Entonces, me gusta, estaba viendo más adelante, ¿no? Los lugares, los no lugares, los registros, y pensar en por ejemplo, en los escritos en las paredes, digamos, los escritos en los baños, nada, es sí, súper sí, interesante. Bien. como que ahí también hay texto. Ajá, sí, 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 hay vidas. Mm, sí. Eh, la pregunta en general era de qué manera las narrativas de estudiantes de un liceo técnico profesional dan cuenta del currículum oculto en tanto posibilidad de resistencia y desaprendizaje de lo disciplinario normativo subalternado desde lo cotidiano y la ruptura de lo prescriptivo. Está muy bien. Suena como ambicioso. Es Yo que creo que yo buscaría la manera de poner un plural en maneras,
de dar cuenta de que es múltiple, ¿no? Que la multiplicidad de Mm, formas, ¿no? Que adquieren, digamos, estas resistencias, ¿no? sí, sí, Y, muy bien. y de qué manera las narrativas de estudiantes dan cuenta del currículum oculto, en tanto posibilidad de resistencia y desaprendizaje. Digo, le prestaría atención, mucha atención a esto que vos dijiste también del campo de la cultura, le prestaría mucha atención a las prácticas culturales, porque me parece que ahí hay algo interesante en los jóvenes y en las jóvenes, ¿no? Que tiene que ver con esas prácticas culturales y cómo eso de alguna manera resiste en lo normado, ¿no? En un currículum podría ser. Mm, Entonces, bueno, todo esto de la rata y lo que hacen fuera, creo que tiene que ver más con las prácticas culturales, ¿sí? eh, digamos que con lo que pasa en el currículum prescripto. Entonces sí, ahí yo vería a ver de qué manera las narrativas, de qué manera, no sé, no me cierra el de qué manera, ¿no? O mm, cómo son las narrativas vinculadas a las prácticas culturales. Bueno, habría que buscar ahí una vuelta de meter práctica cultural, que me parece que eso te puede dar pistas bien interesantes de trabajar esto con los cotidianos, con aquello que está fuera del currículum, pero está adentro también para ello, que es más aprendizaje que quizás el currículum mm, normado. Bueno, esto. Me parece que está bueno sumarle lo de prácticas culturales. Y el de qué manera yo le pondría, digamos, cuáles no le pondría, porque si vos le pones cuáles, estás claro, taxonomizando, sino poner es una lista. cómo narran, claro, cómo narran, cómo se producen, porque en realidad son producciones culturales también, ¿no? De los jóvenes, Sí, en muchos casos. Si vos trabajás digo, con lo que está escrito, con lo que producen, con nada, hasta con el cuerpo tatuado, hasta con... Bueno, ahí hay 1,5 millones de prácticas culturales de los jóvenes que hablan de lo que está por fuera y que está resistiendo, ¿no? Porque por otro lado también tiene que ver con la edad. Y entonces, bueno, ahí hay mucho por decir, me parece. sí. Una consulta a propósito de eso, como yo no conozco mucho el mundo intelectual argentino y el mundo académico, pero descubrí hace poco, buscando mucha información, un libro que se llama Chicos en Banda. Sí, chicos en No sé si banda. lo conocen. Y que Sí, me pareció como fascinante ahí lo que hay ahí. sí, sí, está bueno. Está bueno, está bueno, sí. Ya, que quería como Habría, corroborar. lo que habría que ver ahí, Eri, ¿lo tenés al texto? Lo tengo, lo puedo ir a buscar. No, es el de Silvia Uchaski, el libro de Silvia Sí, 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 Uchaski. Ah, bueno, sí, habría que ver ahí, ese es el de Flaxo. Silvia Uchaski trabaja en Flaxo, Argentina. Igual tiene unos años ese libro, me parece que hay alguna otra sí. cosa un poco más nueva. Mm, Tendría que pensar yo, no es mi especialidad. Acaba de terminar una compañera su tesis doctoral sobre esta cuestión de las prácticas culturales, haciendo etnografía de aula, eh, que se llama Gabriela Cadaveira, pero la tesis está en proceso de, si bien ella no trabaja el currículum, trabaja las prácticas culturales, en realidad lo que trabaja es qué prácticas culturales se terminan curricularizando o terminan, digamos, siendo en la mm. escuela que están por Parte del fuera del cotidiano. currículum, que están Mm, por fuera del currículum, pero que en realidad son tan centrales. Es algo parecido a esto que estás pensando vos. Como ella es antropóloga, hizo etnografía mm. en una escuela de un barrio muy alejado de Mar del Plata, y está buenísimo la tesis. Está en proceso de evaluación, pero ahí esa tesis seguramente se defiende ahora en poco tiempo, ya te la vamos a compartir. Oh, sería fantástico. Porque Bueno, trabaja justamente trabaja, el eje no es currículum, pero sí el eje son las prácticas culturales de los jóvenes en una mm. escuela, como para que lo veas, te puede servir. Y el marco teórico es todo el marco vinculado a la pedagogía crítica, fundamentalmente. Mm. En todo caso, le voy a preguntar a Gabriela te la podemos compartir. Ya, sería fantástico. Porque Eh, ya tenemos 2 dictámenes de la tesis esa. Yo fui director de esa tesis y falta uno, entonces como que todavía no se puede compartir porque no se sí. defendió. Pero ya está en proceso de terminar y creo que te puede dar algunas pistas.
Muy bien, estaré ahí atento. Dale, buenísimo, ya me lo anoté. Pedirte si voy a anotar acá. Gabriela Cadaveira se llama. Muy bien. El Ahí objetivo te lo principal anoté, ahí te lo anoté en en el el chat. chat. Muy bien, ahí lo rescato. Comprender los elementos, esto es el objetivo principal Sí. o objetivo general. Comprender los elementos del currículum oculto como experiencia escolar de lo cotidiano y como posibilidad de desaprendizaje de la subalternidad normativa contenidos en las narrativas de estudiantes secundarios de enseñanza media técnico profesional. Ajá. Sí, ahí hay que ver, lo que hay que ver es si vos pones algo vinculado a lo biográfico. Mm. Narrativa biográfica, pondría yo. Narrativas biográficas. Para evidenciarlo, claro, sí. Claro, se entiende, lo pensaría más biográfico y no solo lo que le decía a Elizabeth yo, que es pensar más biográficamente y no tanto centrado solamente en la experiencia, porque la Mm. experiencia tiene sentido si la pensás en la larga duración. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Voy. Eh, Objetivos específicos. Sí. Caracterizar las trayectorias de la y los estudiantes del Liceo Técnico Profesional a partir de narrativas autobiográficas. Segundo, analizar las resistencias a la subalternación y desobediencias estudiantiles a partir de los relatos de profesores jefes de un Ujú. liceo técnico profesional. Bien. Los profesores jefes son los profesores tutores, son los Los profesores tutores. cabecillas que Bien, conducen al grupo curso. bien, Interpretar las experiencias de ruptura y desaprendizaje de la subalternación en los relatos de estudiantes secundarios de educación media técnico profesional. Indagar sobre los elementos de currículum oculto y currículum explícito en las narrativas de estudiantes de un liceo de educación media técnico profesional. bien. Yo lo que no sé si pondría es el de indagar. Yo interpretar para mí sería último. Caracterizar podría ser describir las trayectorias. Eh, Hay que ver ahí los verbos. Indagar no lo dejaría como último verbo, ¿se entiende? Porque tiene más complejidad que interpretar que está antes. Cambiaría ahí el orden de los verbos y los pondría en un orden de complejidad ascendente. Esto sería lo que haría. Ok, estoy anotando, pero eso me demoro. Bien, Mm. Y aquí es donde tengo el aspecto más pobre, porque tengo en el tema de la metodología técnicas, fundamentalmente, y no he tenido tiempo para desarrollar el tema de los bien. fundamentos Ahí metodológicos. lo que yo le decía recién a Elizabeth también es esto de pensar los objetivos y sobre los objetivos pensar las técnicas que vas a usar. ¿Se entiende? Por Sí, sí, ejemplo, sí. acá te queda sin poner todo lo de la observación que a mí me pareció como lo más interesante, las prácticas culturales, por ejemplo, ¿no? Lo que escriben, Mm. lo que, ¿no? Eso me Sí, parece que puede ser muy interesante. Y te falta algo que me parece que también tenés que trabajar, que es una, la descriptiva la vas a hacer sobre el currículum oficial. Es decir, en primer lugar, tenés que hacer una descripción de lo que está en el currículum prescripto para ver lo que no claro. está. Entonces te falta el trabajo de análisis de contenido o de etnografía de documentos, ¿no? Un poco esto. Y me parece que también los que tenés que sumar es lo autobiográfico, lo que te pasa a vos también. Mm. Me parece que puede ser un trabajo que sume desde el análisis, la analítica de los jóvenes y qué pasa con ellos y los tutores y toda esta historia, pero también de lo que te va pasando a vos a lo largo del proceso. Ok, Entonces, yo lo que haría sería un poco esto, pensar, vos ya tenés
digamos, un marco ya tenés, los autores con los que has ido trabajando es esa la línea que tenés que pensar el marco más teórico del trabajo, ¿sí? Lo que tendrías que pensar es el trabajo metodológico, cómo lo vas a llevar adelante, en cuántas etapas, quiénes son los sujetos, cuál es el contexto y cuáles son las técnicas que vas a usar en cada etapa de la investigación. Muy bien, sí. ¿Bueno? Me quedó claro también en la conversación anterior. Bien, pero bien, bien interesante, ¿eh? Bien interesante el trabajo, Y bueno, ahí está una especie de compilación de algunos autores. muy bien, de algunos autores, perfecto. Sí, Muy eso. bien, sí, bien, bien interesante, muy bien. Muchas gracias. ¿Eh? Muy bien, has avanzado muy bien, Eric, también. ¿Con quién estás Gracias. trabajando? ¿Con quién estás trabajando de tutor? Johnny, Ah, con Johnny, claro, sí, sí. Bien, muy bien. muy clarito. Sí, sí, muy claro, muy claro. Bueno, bárbaro, me alegro. Luciana, Olá, muito bom ouvir o Eric falando sobre currículo oculto. Me lembrou ajá, lá da época da faculdade. Eu estudei com o Antônio Flávio, que fez muita parceria com Tadeu da Silva sobre currículo, claro, e foram umas experiências importantes de aula para pensar cotidiano escolar. ajá. É, Bueno, vou ahí tentar. sí, ahí ahí lo tiene citado a Tadeu, a Tomás Tadeu da Silva lo tiene citado Eric, así que es un representante bien interesante de la crítica del currículum, ¿no? Sim. Vou tentar compartilhar aqui a tela também para fazer a apresentação. Estou conseguindo visualizar? ¿Podés? Sim, só que eu acho que eu fui para o final. Vou tentar aqui. Eu estou direto aqui no Canva. Deixa eu ver. Sim. Vocês veem a tela? Vocês estão vendo a tela? Eu não No, estou vendo, não. Não? Tá bom. Então vamos lá. Hum, vamos lá. E agora? Está dando para ver? É... bien, Sim? ahí Ok. está, ahí está. Oi. Ok. Eu sou Luciana, sou uma professora e palhaça. E durante um tempo fiquei muito na minha trajetória de docente, porque eu tenho uma experiência de 30 anos de educação, mas depois que eu terminei o mestrado, eu senti uma vontade de parar e fazer incursões em outras linguagens na minha vida. Senti essa necessidade. Como eu já tinha uma relação muito estreita com a cultura, minha família, minha filha é de circo, e aí foram muitos caminhos de estreitamento com a cultura. Eu resolvi pesquisar sobre palhaçaria. Fiz algumas formações com alguns mestres, né, da palhaçaria, dentre eles a Lili Curcio, que é uma argentina também, mas que mora no Brasil há bastante tempo. E fiquei afastada da academia, né, desde 2011, quando eu terminei o mestrado. Quando pensei em voltar agora, só
me senti tentada a voltar, porque o que me picou, como o Porta falou, o que me inquietou foi poder fazer isso a partir da minha biografia também, a partir desse estudo com a palhaçaria. E essa relação, essa interface entre a palhaçaria e a docência. Quando eu vi um programa, que é o programa da UNR, que eu poderia estar fazendo uma pesquisa dessa forma, eu me senti tentada a voltar para a academia e cá estou, né? Então, vou apresentar para vocês agora essa pesquisa, ou melhor, esse projeto, né? O título é Aprendizagens e Conversações entre Educação e Palhaçaria, Narrativas e Memórias em torno de uma pedagogia outra. O resumo, eu procuro refletir sobre esse encontro entre a palhaçaria e a educação, a partir das narrativas de professores que também são palhaços. Eu conheço algumas professoras que também são palhaços, não são muitas, mas a gente conhece até pelo fato de estar atuando, né, nas duas frentes. E são palhaços que atuam aqui no Rio de Janeiro em escolas públicas. Luciana, te hago Sim, una pregunta. sim, Si me podés explicar, porque no entiendo qué es palazaría. sim. A Sí, sí. palhaçaria, eu não sei qual a tradução para aí, né? Para se é palhaço, como chamam, mas Ah, ok. Sí, 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 ahora entiendo. Sí, ahora sim, entiendo. Sí, 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 sí. Sí, eu sí, sou vas a uma trabajar. palhaça. Sí, vas a trabajar con Adriane. Sí, muy bien, Sim, 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 vou trabalhar com a Adriane. Com a muy Adriane. bien, muy É, bien. Sí. é que eu acabei não falando, né? Mas estava no inicial aqui. Ok, A orientadora é a Adriane sí. Ojeda e o co-orientador é o Tiago. Bien, está muy bien. Sí, sí, ahora entiendo. Sí. Agora dá para entender por quê. Então, eu pretendo estar observando nessas narrativas docentes, mais especificamente pelas rodas de conversa, né, estudando pela metodologia das rodas de conversa, como se dá o corpo nesse espaço docente e como se dá a aprendizagem a partir do corpo no espaço docente também. Vou passando, né? Vou falando, mas acho que o resumo basicamente é a tentativa de suscitar discussões sobre os princípios e ideias referentes à especificidade de ser uma professora palhaça. Aqui eu trago um pouquinho de mim. Es que no se escucha, Luciana, ¿tiene voz? No se escucha. Ah, que pena, que pena. Pensei que vocês conseguissem escutar. Pensei que vocês conseguissem escutar. Aí eu trago um pouco da minha trajetória de vida, né? E de como cheguei até a palhaçaria, na minha experiência de educadora, mas sempre me inquietando e querendo, de alguma forma, entender a complexidade do cotidiano escolar. E a palhaçaria foi me ajudando, me auxiliando com isso. E aí, assim, eu vou só passar as imagens, já que vocês não estão escutando, tem áudio, mas não vou conseguir, vou passar só as imagens mesmo. Experiência de início com falha e trouxe muitas dúvidas quanto aprendizados. Em vários momentos ele perdido sem saber que direção tomar. E foi ensinando uma professora que Esses são alunos da escola pública onde eu trabalho,
né? E aquelas imagens anteriores são imagens de trabalho que eu faço palhaçaria na rua também, né? Apresentações na rua, e há toda uma experiência quanto a estar com o corpo na rua e estar com o corpo na sala de aula, e como se dá essa relação, né? Mais aprendi sobre a vida. Uma firma do Filho há de se pensar a educação como caminhos, enquanto possibilidades de reinvenção de seres. Pensar a vida em sua diversidade e imanência. Nessas encruzilhadas da vida adulta, encontrei com meu ser palhaço, recolhida pela arte, e me deixei atravessar pela complexidade de me decompor, ou seja, de perceber minha identidade como um estar sendo, esse fluxo vital que é existir com e entre outros, nas diferenças. Nesse sentido, nos lembra escrito, não está mal ser o que és, mas também não está mal ser outras coisas além do que já és. Nesse momento eu cito Scli, quando ele diz que não está mal ser o que és, mas é muito interessante se pensar em ser além do que do que se é, né? E a palhaçaria me trouxe essa forma instigante de estar na vida, pensar no que mais podemos ser, né? No que mais um corpo pode ser, e como esse corpo ele pode sentir e estar no ambiente escolar. Ahí, Luciana, lo que Sim, estaría buenísimo es trabajar toda la dimensión autobiográfica también, ¿no? De la misma manera que le dije a Elizabeth y a Eric, ¿no? Trabajar todo lo autobiográfico me parece que está buenísimo. sim. Ter a possibilidade de retornar à academia, a partir de uma pesquisa viva, com narrativas que relatam sobre o vivido, ou seja, uma pesquisa com base nos. Essa sou eu e minha filha, com uma pessoa que a gente estava fazendo apresentação na rua, e eu falo nesse trecho do vídeo da possibilidade de trabalhar os afectos imperfectos, né? Que Spinoza traz sobre a possibilidade desse corpo e das afetações do corpo, e aí eu tento fazer essa analogia para trabalhar isso no espaço escolar. Como é que se dá essa afetação do corpo no espaço escolar e que possibilidades de se pensar isso, né? Num ambiente em que se pensa muito a mente, o conhecimento, os saberes do que intelectualmente a gente consegue, né? Mas uma insurgência de se pensar como é que o corpo aprende e esses saberes do corpo também. Percebe os afetos, os saberes do corpo, o saber do vivo, como nos lembra Sueli Ronick. Assim, hoje me encontro no momento de reflexão sobre o projeto de pesquisa nos dois com os cotidianos escolares. A Sueli Ronick, ela fala sobre o saber do corpo, o saber do vivo. E é uma brasileira também, que estuda assim como maior inspiração para ela é Deleuze, né? E ela traz uma discussão sobre essas afetações do corpo também. São autores que eu pretendo estar focando bastante na minha pesquisa. Eu acho que é isso, eu vou passar para a próxima lâmina, porque, infelizmente, vocês não estão conseguindo ouvir o áudio, aí não vai ajudar muito, mas o vídeo é bem legal e trata muito da minha experiência como palhaça. O problema de pesquisa é justamente procurar entender esse descompasso que existe no processo educativo, né? Numa sociedade extremamente adoecida, acelerada,
e a gente pensar como é que, se é possível fazer educação nesse espaço escolar de uma forma menos precarizada, né? Mas a partir de uma linguagem artística, e o que que essa linguagem artística, a potência de uma linguagem artística como a palhaçaria, pode trazer de ferramentas e de possibilidades. E se pode trazer possibilidades para realidades tão difíceis. Es, Nesse... es una tesis casi jugando, ¿no? Que lo vas a hacer. Es Sim, buenísimo. sim, Está muy sim, buena. Está muy bueno pensarla desde ese lugar, ¿no? No, esto sim. del saber del cuerpo, me interesa, la experiencia sensible. Por eso lo pensaba como casi jugando, ¿no? Metafóricamente, casi Sim, como un juego. Bueno, y ahí tenés a dos hiperespecialistas en esto, ¿no? Porque Adriane con toda la cuestión del cuerpo. sim. Y Tiago también con la experiencia sensible, me parece que está muy, muy bueno. A Adriane tem me ajudado tremendamente. Ela tem sido bem meticulosa e bem próxima, né, da pesquisa, então isso está sendo um ganho incrível, sendo muito bom. Então, nesse sentido, a gente pensa em escutar as vozes desses professores palhaços que trabalham em educação pública aqui no Rio de Janeiro, tentando refletir sobre uma educação outra, né? Um convite para pensar a forma de ser, de estar no espaço escolar e trazendo outras poéticas, essa poética do corpo que a Adriane fala tanto e que eu estou podendo estudar tanto com ela, né? A poética do corpo. As perguntas, no momento que eu já consegui formular, são: o que pode o encontro entre palhaçaria e educação? Tem a arte da palhaçaria ensinamentos à formação docente? 3. O que narram professores palhaços sobre suas experiências nos processos de vida-formação? 4. O que ensinam e provocam as experiências narradas por professores palhaços acerca de nossas práticas e processos formativos? Seriam essas as perguntas que eu tenho formulado até então. Trago como objetivo geral problematizar esse encontro, né, entre essa interface de palhaçaria e educação, refletindo sobre as dimensões pedagógicas, éticas, políticas e estéticas da prática docente de professores palhaços. Objetivos específicos: inventariar narrativas e experiências de professores palhaços, compartilhar princípios e ideias potentes da arte da palhaçaria, a prática e formação docente. Yo, Visibilizar... Sim? sí. No, termina y te voy a decir algo. Assim. Visibilizar experiências, saberes e fazeres de professores palhaços. Achei esse terceiro objetivo, no caso em particular, é o que mais me move para essa pesquisa, que é justamente uma escuta a partir de também com o objetivo de dar visibilidade para Bien. como esses corpos atuam nesse espaço. Y para una mayor visibilidad, yo le sumaría un cuarto objetivo, que es el de trabajar con lo autobiográfico, que trabajar con tu propio relato de vida. Digo, no me quedaría solo en mirar cómo lo hacen otros o cómo lo narran otros, sino que también en cómo lo haces vos y cómo lo experiencias vos en tu propio cuerpo. Nossa, perfeito. Es decir, le sumaría un cuarto objetivo en el cual trabajes con eso. Ok. No marco teórico, eu trago o Spinoza para trabalhar a Ajá. questão da afecção, dos afetos, né? Que é uma perspectiva de como entender esse corpo e as reações a partir dos atravessamentos, né, que nós temos. O questionamento: o que pode um corpo, sobre a reflexão
de que aprendizagens nós podemos produzir a partir do que acontece no e com o corpo no espaço escolar. E aí eu trago a discussão de Najmanovich, pensando os novos paradigmas na ciência e o pensamento complexo, porque entendo que a minha pesquisa ela é uma quebra de vários paradigmas, né? Ela tenta pensar a ciência por uma outra perspectiva e vai me ajudar também a compreender a complexidade de relações os cotidianos escolares. Então, eu pensei nas Manovich por conta disso, e também no La Rosa, Pedagogia Profana, quando ele trata do riso, da potência do riso e de toda a possibilidade de quebra de padrões para entender a educação, né? Onde você pensa em corpos mais livres e autênticos e refletir sobre essa chave do autoquestionamento, pensar o erro como uma possibilidade de acerto, essa possibilidade de se mostrar vulnerável e de lançar um pensar sobre as nossas inutilidades, as nossas insignificâncias, e como tem potência em pensar sobre isso, né? No que é considerado inútil e insignificante. E são nessas miudezas que residem, às vezes, algumas coisas que inquietam e que ajudam a pensar em outras formas de pedagogia. Yo pensaría, Luciana, ahí pensaría algunas cuestiones vinculadas a la estética también y al juego, me parece, ¿no? Es decir, sería el cuerpo, los afectos, ¿no? Estética. Digamos, esto que te decía, lo estético, la afectación sensible, ¿no? Entraría mucho por ahí. Sim. Y me parece que hay cuestiones que tienen que ver con el juego también. Ok. No marco metodológico, a pesquisa narrativa, para mim, foi a possibilidade que eu encontrei de fazer essa pesquisa. E aí eu cito o Ramalho, porque ele fala desse caráter subversivo, criativo, nômade e débil da pesquisa, né? Como uma possibilidade de investigação por uma metodologia que implica em outros modos de conhecer, ser e estar. E é assim que eu vejo o meu caminhar nessa pesquisa, como uma possibilidade de ser e estar num campo de aprendizagem, de escuta, de compreensão, de compreender junto, né? Eu também trago as metodologias minúsculas da Adriane Ojeda e o Tiago Ribeiro, um livrinho deles para mim que é muito importante. Então, ele traz essa multiplicidade da pesquisa, tentar olhar para as diferenças, essas várias vozes que estão no contexto escolar, e pensando por uma metodologia de ver as singularidades, compromissada com esse olhar no minúsculo, no específico. E aí eu cito eles aqui, né? É uma pesquisa com o sabor e o saber criado e vivenciado na pesquisa. Dispositivos metodológicos, a conversa vai ser o principal dispositivo metodológico. Eu pensei de fazer, dentro de um período de 1 ano, 2 encontros presenciais. Não coloquei a quantidade de professores, mas eu pensei em fazer com 4 professoras para acompanhar a atuação deles e 5 rodas de conversas por meio digital. Outras alternativas de registro dos acontecimentos, eu pensei em gravação de áudio para futuras transcrições, no registro fotográfico e de diário de campo,
como eu pretendo trabalhar com arte na minha pesquisa também, talvez tenha na pesquisa também alguns vídeos, trabalhos imagéticos que sensibilizem e que tragam esse universo para dentro da pesquisa. Eu termino com uma citação, né, que foi ensinando como professora que eu mais aprendi sobre a vida, e como afirma Luiz Rufino, que é um teórico aqui do Brasil também, que fala sobre o corpo, a educação apresenta como caminhos, enquanto possibilidades de reinvenção de seres, está conectada com a vida em sua diversidade e imanência. Portanto, penso que a minha trajetória na educação me preparou para o encontro com a palhaçaria e me possibilitou que eu me reinventasse. Eu acrescento que possibilitou que eu estivesse em curso com essa pesquisa. E é isso. Muy bien, creo que los 3 temas que presentaron hoy son 3 temas que los reinventan, ¿no? Me parece que está buenísimo. Digo, encontré en los 3 temas 3 excelentes temas, ¿no? Están muy buenos como temas de investigación para una tesis. Y no solo son excelentes planteados como temas, sino necesarios también, ¿no? Digo, tanto el trabajo con discapacidades, el trabajo con el currículum oculto y todo aquello que resiste, y el trabajo también de resistencia, ¿no? Que se puede llevar adelante a través de enseñar, ¿no? Con juegos. Me parece que está buenísimo poder ponerlo en términos no de una investigación común o clásica, tradicional, sino ponerlo con la perspectiva narrativa. Me parece súper interesante. Y ahí pensaba recién, cuando Luciana hablaba de los instrumentos, y me parece que tendríamos que poder trascender los instrumentos clásicos, y otra, la posibilidad de mostrarlos, de cómo darle visibilidad. Es decir, no se queden en una tesis o en un trabajo de campo que recupere solamente escritos o conversaciones, sino que tenga videos, que tenga gráfica, que tenga imágenes en movimiento, ¿sí? Eso se puede hacer claramente hoy con un código QR que pongan en el texto, uno lo acerca el teléfono y puede ver lo que queramos, ¿no? Entonces, es una manera de acercarnos mucho más a esas narrativas y de vivirlas mucho más profundamente. Yo, Luciana, trabajaría un poco más lo metodológico, trabajaría más sobre estas etapas de la investigación, con qué instrumentos. Quizás esos 4 profesores con los cuales vos vas a trabajar o que tenés interés en trabajar, no los miraría solo en la escuela, sino que los miraría fuera también. Digo, ¿qué hacen en la calle? Digo, en la calle también están, en la calle porque eso también es educación, eso también es pedagogía, eso también es pedagógico, y quizás está bueno también mirar cómo incide eso también en su propia reflexión acerca de la práctica docente, ¿no? Y qué va pasando ahí también. Que es de alguna manera lo que te pasa a vos en la calle, hay una foto tuya con tu filia, con tu hija, ¿no? Y en la calle, y también en la escuela, digo, bueno, ver esto en los 2 lugares, ¿no? Y trabajaría mucho lo autobiográfico. Me parece que ahí hay una pista bien interesante para construir otras formas de conocimiento, otras formas de conocer, que tienen que ver más con las formas del ser. Y ahí me parece que puede ser bien interesante esto de qué pasa con nosotros para después poder ver qué pasa afuera, ¿no? Digo, o en paralelo ir viendo qué es lo que pasa afuera, ¿no? Es como un correlato entre el afuera y el adentro, entre el adentro y el afuera. Me parece que una investigación que vaya por ahí es bien interesante y puede, digamos, puede aportar mucho al campo, no solo del objeto de estudio que ustedes eligen, sino al campo de la epistemología de la investigación narrativa. Me parece que puede ser bien interesante. En los 3 trabajos vi ahí como
como un aporte bien interesante en esa línea. Así que lo que yo los animaría es a trabajar más en lo metodológico. Bueno, a Eric darle un poquito de vuelta a lo metodológico, empezar digamos, a explicitarlo un poco más. No se queden con los instrumentos clásicos, digo, trabajen con otras, dense la posibilidad de ser creativos en esto, y de pensar bueno, que fueron ya creativos en términos de pensar los objetos de estudio. Ahora piensen en ser creativos también en el momento de ir a buscar los datos. Cuanto más disruptivos sean y más creativos sean, mejor va a ser el trabajo. Esto no crean que lo va a limitar, al contrario, va a abrir más posibilidades de análisis. Entonces, en ese punto los animaría a esto. Ahora empezar a trabajar en el documento, que va a ser el proyecto, y en términos del documento, digamos, digo, empezar a pensar las distintas partes que tiene un proyecto, eso no lo podemos obviar. ¿Sí? Y bueno, yo siempre les digo que se concentren en dos cosas. Ya tienen avanzados los objetivos, las preguntas, esto ya lo tienen. En los marcos teóricos, que son importantes porque tienen que ver con la posición que ustedes van a tener frente al objeto, y en el marco metodológico, que me parece que es el corazón de todo trabajo de investigación. Entonces, céntrense en eso, concéntrense en un buen diseño de investigación, en buenos instrumentos, en que estén bien claras las etapas, en que esté, digamos, bien claras las técnicas con las cuales van a trabajar, con qué sujetos van a trabajar y qué información van a ir a buscar, y no bien lo biográfico y autobiográfico, ¿no? Es un poco digamos, mi consejo, porque bueno, tengo un corazón ahí puesto en la investigación biográfica y autobiográfica, y me parece que es súper interesante y pueden aportar mucho en esa línea. Felicitaciones por el trabajo, muy bueno. Muchas gracias. Bueno, los 3 trabajos, ¿sí? Muy buenos, muy buenos. Obrigada. Bueno, Estava vamos bem a ir. nervosa. Eu Ahí confesso está que Eric, estou com Eric con los muito medo. textos. Imágenes de lo escolar, claro, bien. Sí, maestros amantes, sí, va toda en la línea de... Bien, muy bien, Eso había encontrado. muy bien. No, muy bueno, muy bueno. ¿Saben que tienen que mirar también la bibliografía que citan esos autores? Porque también les da una pista de la línea por dónde ir. Sí, como decía Edgar Allan Poe, un poco ver el enano dentro de la máquina. Exactamente, exacto, ir haciendo un poco eso. Bueno, muy bien, felicitaciones, me encantó el encuentro y lo van resolviendo muy bien. Sí, bien interesante. Graças, Luiz. Feliz de Muchas estar aqui. gracias. Muito bom. Bueno, buenísimo. Si no tienen ninguna otra pregunta, a trabajar con el proyecto ahora, ¿sí? Ok. Bueno, buenísimo. Nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho. Igualmente, un abrazo. Chao, Chao. chao. Tchau.